Muy buenos días. Muchas gracias por encontrarse con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título el Evangelio según Pablo a los romanos. Y en esta semana, que ya estamos muy avanzados, tenemos este título que hemos estado analizando durante esta semana, que es valorando nuestra oportunidad. Y realmente hay que valorarla. Pero ahora quiero que me acompañes para que juntos podamos ir y repasar el texto que tenemos durante esta semana. Este se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 9, en el verso número 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero que me acompañes para que tengamos la oración. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, muy agradecidos por el descanso que nos da y queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Queremos pedir que nos guarde, nos ayude y al estudiar su palabra que podamos comprender su voluntad. Quede con nosotros en esta hora, denos su buen espíritu y sus buenos ángeles para asistirnos en todas las cosas. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Faraón. Nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿Cómo pueden observar todo el peligro de la actitud del faraón cuando Moisés le presentó el mandato divino de liberar a Israel de la esclavitud? Muy bien, aquí se presentó un mandato. Dios pidió que el pueblo de Israel sea liberado. ¿Cuál fue el riesgo? ¿Cuál es el peligro de estas cosas? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Así que vamos a buscar aquí en el libro de Romanos, capítulo 9, en el verso 17. Y ahí leemos de esta manera: Porque la Escritura dice de Faraón: para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Dios puso a Faraón allí para ensalzar su nombre? Vamos a tratar de entender esto, porque si esto lo leemos de esta manera, apenas aislado de todo lo demás, vamos a decir, bueno, ¿qué culpa tiene Faraón? Si Faraón se encontraba en esta situación, fue puesto justamente para que eso ocurriera. Pero vamos a ver cuál es la situación. Veamos qué es lo que ha pasado. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo en la palabra del Señor. Este se encuentra allá en el libro de Éxodo, capítulo 5, verso 1 y verso 2. Ahí leemos así: Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: El Eterno, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es el Eterno para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Eterno, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Cuál es el peligro de esto? Faraón ciertamente conocía a Jehová, pero no lo quería reconocer. Este es el problema grave. Así que fue puesto allí. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera reconocido a Jehová? Si él hubiera aceptado las indicaciones de Dios. La historia fuera diferente, pero él no quería reconocer a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es el peligro que él corrió al entrar en contradicción con Dios, al no reconocerle? Hay consecuencias en estas cosas. ¿Estamos entendiendo? Ahora vamos a tratar de ver, porque si él hubiera reconocido a Dios, la historia sería diferente, pero al no reconocerlo, entonces entró en una serie de, nosotros sabemos la historia, de plagas. Muy bien, al ser renuente al obedecer la voluntad de Dios. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Por qué el corazón de Faraón se endureció cada vez más y cómo es esto una advertencia para todos? Notemos que Dios puso a Faraón en ese lugar, y si él no hubiera quedado en esta condición de yo no conozco a Dios, no conozco a Jehová, ¿por qué lo voy a dejar ir? No lo voy a dejar ir.
su corazón fue endureciendo. Y esta lección del endurecimiento del corazón de Faraón tiene que ser para nosotros también. Vamos a entender esto y lo vamos a hacer en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo, el cual se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 7. Y ahí vamos a leer el verso 3 y verso 4. Dice así: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en Egipto mis señales y maravillas. Faraón no os oirá, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, con grandes juicios. La Biblia dice que Faraón endurecería su corazón. Y uno se puede preguntar, bueno, si la Biblia está diciendo que va a endurecer el corazón Dios de Faraón, ¿qué culpa tendría Faraón? Recuerda que Faraón ya estaba no reconociendo a Dios. ¿Será que Dios es culpable de eso? No creo que Dios es culpable. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 4. Y ahí vamos a leer el verso número 7. Hebreos capítulo 4, verso número 7. Y leemos de esta manera: Dios vuelve a fijar cierto día y lo llama hoy. Como queda dicho, mucho después declara por medio de David: si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La Biblia dice que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y no queremos obedecer, entonces nuestro corazón se endurece. Este es el caso de Faraón. No es que Dios le endureció el corazón directamente. Es que al no escuchar la voz de Dios, al no querer obedecer el mandato de Dios, su corazón se va endureciendo. Se va volviendo menos susceptible a querer obedecer la voz de Dios. Pero vamos a dejar que el Espíritu de Profecía nos aclare este asunto. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. En palabras de Pío el Gran Maestro, en la página 62 y la página 63, nos dice de esta manera: Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre que sea destruido, se habrá destruido a sí mismo. Todo el que ahogue las amonestaciones de la conciencia está sembrando las semillas de la incredulidad y éstas producirán una segura cosecha. Entonces, Dios no induce la destrucción, Dios no quiere que se destruya, pero si nosotros nos ponemos incrédulos, como lo hizo Faraón, nos ponemos obstinados, como lo hizo Faraón, entonces, dentro de poco, va a venir destrucción como le pasó a él. Solo basta con un poquito de duda, un poquito de incredulidad, un poquito de renuencia en nuestra propia vida para que la voz de Dios no la queramos escuchar ni obedecer. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice aquí en este siguiente párrafo. Leamos aquí. Al rechazar la primera amonestación de Dios, el faraón de la antigüedad sembró las semillas de la obstinación y cosechó obstinación. Dios no lo forzó a la incredulidad. La semilla de la incredulidad que él sembró produjo una cosecha según su especie. Entonces Dios no le mostró algo para que él se vuelva incrédulo. Él había más bien mostrado cosas para que él creyese. Sin embargo, él mismo sembró esas semillas de incredulidad en él mismo. Y entonces el resultado se vio más adelante. Pero vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Leamos aquí. De aquí que continuara su resistencia, hasta que vio a su país devastado y contempló el cuerpo frío de su primogénito y los primogénitos de todos los que estaban en su casa y de todas las familias de su reino, hasta que las aguas cubrieron sus caballos, sus carros y sus guerreros. Entonces, se quedó tan endurecido que él no se daba cuenta que estaba destruyéndose a sí mismo, y no apenas a sí mismo, pero también estaba destruyendo a su propio pueblo. Y él llegó hasta tal grado donde su ejército todo pereció. Nos damos cuenta, era una obstinación terrible, pero empezó con
una incredulidad. Algo muy simple. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Su historia es una tremenda ilustración de la verdad de las palabras de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si los hombres comprendieran esto, tendrían cuidado de la semilla que siembran. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué semilla estoy poniendo allí? ¿Cómo estoy comportándome? Muchas veces nosotros pensamos, oh, todo está en contra mía. Todos están en contra mía. Pero no, es la semilla que yo siembro, es la que yo voy a cosechar. Muchas veces pienso que todos me ven mal o todos quieren mal para mí, pero no. Tal vez yo he sembrado una semilla mala. Así como Faraón, él podría preguntarse, oh, los fenómenos que están ocurriendo en mi país son producto de la naturaleza. Imagine todas las cosas que pasaron. El agua se volvió en sangre, los piojos, las langostas, las ranas, todas estas cosas que le ocurrieron, podría decir que son producto de la naturaleza. Pero era algo que él había estado sembrando por mucho tiempo y que ahora estaba cosechando todas estas cosas. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que sembramos entonces. Pero todavía hay más, así que vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Patriarcas y Profetas, página 273, nos explica así. No fue ejercido un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. Dios dio a Faraón las evidencias más notables de su divino poder, pero el monarca se negó obstinadamente a aceptar la luz. Toda manifestación del poder infinito que él rechazara le empecinó más en su rebelión. Esto es, cada vez que Dios mostraba algo, Faraón tenía algo que objetar o tenía una explicación lógica. Y esto endurecía su corazón. Si él podría explicar lo que estaba pasando, no estaba dispuesto a decir que era la manifestación de Dios. Y esto ocurre hoy día también. Las personas tienen que ver una manifestación, pero cuando ellos ven la manifestación, entonces le buscan otra forma. De tal manera que las personas, nosotros mismos, hicimos más pruebas. Eso es obstinación. ¿Te das cuenta? Vamos a continuar analizando y veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. El principio de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro produjo su cosecha. Al mantener su terquedad y aumentarla gradualmente, su corazón se endureció más y más, hasta que fue llamado a contemplar el rostro frío de su primogénito muerto. Esta es la rebelión que se manifestó al principio, la forma en cómo se hace, la forma en cómo se fue manifestando hasta el momento en que él vio a su primogénito muerto, fue el resultado de las semillas que él había sembrado. Él podría haber evitado eso, pero no lo evitó porque él se obstinó en su deseo de hacer lo que él quería. Nos damos cuenta de no reconocer a Dios. Ahora vamos a ver qué más nos dice y vamos a leer este siguiente párrafo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 112 nos explica. Precisamente lo que ocurrió en el corazón de Faraón se llevará a cabo en toda alma que olvide atesorar la luz y andar prontamente en sus rayos. Dios no destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por medio de su propia impenitencia. Esto es, si nosotros vivimos en una situación que no debemos vivir, nosotros podemos juzgar a los demás y decir, mira, le está yendo mal porque le está haciendo mal. No se compone, pero no se habla del otro, se habla de mí, de mi impenitencia, de si yo deseo seguir la voluntad de Dios o no. No se trata de los demás. Muchas veces aplicamos las lecciones para los demás. Se trata de mi vida. Cuando leemos la vida de Faraón, vemos lo que le afectó a él y las consecuencias que tuvo entre su pueblo. Pero cuando vemos nuestra vida, tenemos la tendencia a voltear a ver al de al lado, al vecino, al hermano. Pero nunca lo queremos aplicar para nosotros. Si nosotros nos volvemos obstinados como Faraón, cosecharemos las mismas cosas. Muchas veces pasaremos a la historia con esas situaciones y tal vez siempre estaremos quejándonos como Faraón. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 112. Cuando una persona desatiende las invitaciones, reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo, su conciencia se cauteriza y al ser amonestado una vez más,
se le hará más difícil obedecer que antes y sucesivamente ocurrirá lo mismo. Muchas veces somos amonestados en nuestro proceder. Si somos rebeldes a esa amonestación, entonces nosotros nos podemos volver obstinados. Pero tenemos que tener cuidado de no cometer ese mal, porque nos volveremos rebeldes a la voluntad de Dios. Recordemos que hay dos cosas. Muchas personas pueden llamarle voluntad de Dios a la voluntad propia, lo cual no es. O lo que yo pienso que es la voluntad de Dios, que es totalmente distinto. Pero cuando nosotros nos volvemos obedientes a la voluntad de Dios, nuestro corazón no se cauteriza, nuestra mente no se cauteriza. Escucharemos la voz de Dios y seguiremos lo que está allí descrito. Muy bien, pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos la oración final. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que nos ayude para entender este asunto, donde Dios mostró la luz a Faraón y Faraón decidió no aceptar esa luz. Pedimos que nos ayude para poder comprender eso y que cuando Dios nos amoneste y nos hable, podamos nosotros entender y podamos atesorar las cosas que nos habla. De tal manera que nuestro corazón no sea endurecido, nuestra conciencia no sea cauterizada. Bendíganos en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la palabra de Dios. Te esperamos el día de mañana. Que Dios te bendiga.